Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la condición humana, Amén. ¿verdad? Am, eh, ah, dice, ¿verdad? Que la condición humana es un término que abarca la totalidad de la experiencia de los seres humanos y de vivir vidas humanas. O sea, que la condición como estamos, mi condición humana o la condición humana como nosotros llegamos al Señor antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, es la experiencia y lo que vivimos como seres humanos, lo que nosotros pasamos, como siempre les he dicho, ¿verdad? Todo lo que las experiencias, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, es lo que va haciéndonos, ¿verdad? Esta condición humana, esta persona, esta persona que soy yo, pero que tengo que cambiar porque no es la que Dios quiere que yo sea. Hay cosas que todavía tengo que cambiar. Entonces, pero es lo que las circunstancias de la vida nos han hecho ser. Como entidades mortales, hay una serie de acontecimientos biológicamente determinados que son comunes a la mayoría de las vidas humanas. Y la manera en que reaccionan los seres humanos o hacen frente a estos acontecimientos constituye la condición humana. O sea, que esto psicológicamente quiere decir que dependiendo cómo la persona enfrente la situación, ¿verdad? Yo he podido ver, o lo poco que yo he estudiado con mi hija psicología, ¿verdad? Las diferentes personalidades, pero en lo que yo puedo decir en mí es, por ejemplo, que hay personas que pasan por traumas muy fuertes de su vida en su niñez, ¿verdad? Entonces, en su etapa adulta, en ellos no hay la suficiente fuerza como para soportar lo que vivieron. Entonces va a haber una negación. A mí no me pasó nada, todo, ellos lo miran todo bonito, todo perfecto. ¿Por qué? Porque lo que ellos pasaron, su condición humana no soportó lo que pasaron, entonces hay una negación. Hay personas que pueden recordar la mayor parte de lo que pasaron y lo aceptan y son fuertes y tratan de ser fuertes, pero hay personas que ahí es cuando se va haciendo el carácter de la persona, se vuelven agresivas, se vuelven alcohólicas, se vuelven drogadictas, se vuelven enojonas, va haciéndose su condición humana dependiendo cómo es que esa persona acepte o enfrente la situación. Amén. Entonces, la persona es afectada desde que está en el vientre, ¿verdad? Desde que está en el vientre, desde ahí la persona está afectada, el bebé está afectado. En el ambiente familiar, ¿verdad? Si hay un ambiente tóxico, ¿verdad? Entonces, todo eso lo va a absorber el bebé si hay violencia, si hay golpes, si hay gritos, si hay maltratos, si hay insultos, si hay violaciones de ciertos diferentes tipos de abusos psicológicos, físicos o sexuales. Que la mamá reciba un abuso sexual o una violencia doméstica, lo que esté pasando en la mamá, el bebé lo está absorbiendo y desde ahí se está formando la condición humana de la persona. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya revelando. Yo le dije al Espíritu Santo en una de las primeras veces que yo prediqué frente a un grupo de hermanas, ¿verdad? Que Dios me trajo, y en ese tiempo yo apenas tenía pocos años de ser salva, pero ya desde ahí el Señor me venía hablando. El Señor me habló de Adán y de Cristo, o sea,
que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el camino para llegar al Padre, que Adán pecó y que nosotros desde el vientre de nuestra madre éramos lastimados y que necesitábamos, pues yo había pasado, ¿verdad? El proceso de sanidad del abuso sexual que yo recibí de niña. Tenía un poco de entendimiento de que había que perdonar y que teníamos que ser sanados. Entonces yo le pedí a Dios, le dije, Señor, le dije, yo quiero que tú me sanes desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, es lo que le tenemos que pedir a Dios, que nos sane desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Porque desde ahí nosotros fuimos afectados. Desde ahí se fue formando nuestra condición humana, que cuando llegamos al Señor veníamos cargando de maletas, de muchos traumas, de muchos problemas quizás psicológicos, pues todo lo otro que es iniquidades, pecados. Entonces veníamos con esas maletas, Pero desafortunadamente, como dijo la hermanita Gladys la semana pasada, es que esto no lo enseñaron, no lo enseñan en las iglesias. Exactamente. Desafortunadamente, esto no nos lo enseñan en las iglesias, pero gloria a Dios porque a mí el Espíritu Santo me lo enseñó y es donde le digo que el Espíritu Santo me empezó a dictar este libro. Yo recuerdo que yo estaba mal, muy mal psicológicamente, porque aparte de traer, pensando yo que yo ya estaba bien con la sanidad que había tenido del abuso sexual, pero yo no sabía que yo tenía otras áreas, porque eso era como un cáncer, eran muchas áreas de mi vida, muchas áreas de mi niñez, en diferentes aspectos que yo había sido lastimada, que yo había pasado, ¿verdad? A situaciones difíciles que me habían afectado. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues yo venía a mi matrimonio, venimos nosotros al matrimonio, las dos partes, cargando esas maletas. ¿Se imaginan? Venía yo cargando esta maleta, venía mi esposo cargando esa maleta de todo lo que él pasó en su niñez, sin nosotros tener el conocimiento de lo que nosotros traíamos y que podíamos sacarlo y dárselo al Señor cuando lo conocimos en el 91. Entonces, todo eso fue afectando nuestra relación. ¿Por qué? Porque veníamos lastimados. ¿Por qué? Porque veníamos con un patrón equivocado donde nuestra familia había habido violencia, había habido golpes, había habido esto, lo otro. Y nosotros, a nosotros discutir, bueno, nosotros no había golpes físicos, pero había verbalmente, ¿verdad? Nos enojábamos y discutíamos, entonces pensábamos, bueno, eso está bien. Amén. Entonces, pero gloria a Dios porque pues el Señor me dio las armas. Entonces, en ese tiempo, yo estuve por muchos meses mal psicológicamente, es donde yo les dije, porque yo ya venía afectada psicológicamente de niña. En todos mis 20 años de matrimonio, todo lo que yo pasé y todo eso me afectó psicológicamente. Cuando mi esposo me abandona, yo estaba ya al borde. Había momentos en que yo perdía la razón, entraba en ataques de pánico en los cuales yo me descontrolaba. Había momentos en que yo ya no quería escuchar a mi esposo y entonces yo misma decía, yo no lo voy a escuchar y yo me metía como en un túnel, me metía en algo que yo ya no seguía escuchando y yo nada más veía que yo iba caminando por un túnel, pero yo llegaba a una línea a la cual me daba mucho miedo traspasar. Y cuando llegaba a esa línea, yo no quería brincar esa línea porque tenía miedo. Entonces yo empezaba a gritar y salía del shock en donde estaba. Entonces muchas veces yo me soñaba que yo estaba en un cuarto blanco, amarrada con sábanas,
Entonces no entendía, pero después entendí que lo que el enemigo quería era volverme loca y llevarme a perder completamente al no saber quién soy yo. Aleluya. Y muchas veces me pasó que yo me veía en ese túnel que iba caminando y llegaba a esa línea y tenía miedo brincar esa línea. Entonces, fueron muchos meses que yo estuve mal cuando mi esposo se fue, estaba muy mal emocionalmente y yo no dormía. Entonces, yo agarré mi laptop, me lo dijo el Espíritu Santo, como yo nada más sentí, lo agarré y empecé, escribe y 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 hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas por no sé cuánto tiempo. Y después me doy cuenta que me estaba dando el libro y las herramientas que ahora puedo darles a ustedes. Entonces, de ese libro saqué alguna información. Como les digo, es el autor, es el Espíritu Santo, no, ¿verdad? El libro se llama El propósito de Dios en nuestra vida. Y en ese tiempo, cuando puse el propósito de Dios en nuestra vida, todavía no sabía lo que les pregunté a ustedes hace la semana pasada, cuando fue que cuál es el propósito, o sea, cómo se fijan, el Espíritu Santo nos va mostrando y después nos va revelando. Yo no sabía, cuando yo puse el título del libro, yo no sabía lo que yo estaba poniendo. Yo puse el título, pero ahora ya lo sé. Entonces, esto es lo primero que de lo que la introducción saqué un poquito. Dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Somos creación divina de Dios. Nace el pecado de Adán y cambia nuestra naturaleza a ser pecadora. Viene nuestro Señor Jesús a dar su vida para salvación de nuestros pecados. Al ser salvos, es puesta en nosotros la naturaleza divina de Dios. Y vamos caminando para tratar de alcanzar a llegar a ser el varón perfecto, imagen de nuestro Señor Jesús. Nacimos en el pecado con iniquidad. En nuestra gestación fueron sembradas todas las maldiciones generacionales de nuestros ancestros. Amén. Esto lo escribí en el 2010 y ahora, hace poco, lo estábamos viendo. Y yo escribí y entendía, pero no sabía realmente completo, no sabía si revelaba completo. Todo ser humano nace con una naturaleza caída. En cada persona hay tres naturalezas. Amén. Tenemos la naturaleza humana, que es neutral. Naturaleza adámica, que es carnal, humana, malévola. Naturaleza divina, que es santa. ¿Ok? En lo que yo les mandé, ¿verdad? Ahí les puse una foto. Yo no sé si ustedes puedan entrar, salir, se entra, yo no sé si se sale, se desconecta, yo no sé. Pero bueno, déjenme, se las pongo yo en la vista a ver si lo pueden ver. No, Ahora sí podemos entrar a nuestro WhatsApp. ¿Sí pueden entrar? Sí se puede. Bueno, pues entonces, a ver, entonces entren ahí, entren a su WhatsApp para que abran lo que les mandé, ¿verdad? Y entonces, ahí, para poderles explicar lo que les estaba diciendo ahorita, todo esto que les estoy enseñando, se los estoy enseñando, o sea, les quiero dar la administración, pero quiero darles una enseñanza para que también su conocimiento crezca. Amén. Para que ustedes puedan también, no nada más decir, vamos a pasarla a esto, pero que entiendan todo, por qué razón pasa esto, por qué estamos así, por qué yo soy así, por qué esta persona es así. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad? Yo quiero, ¿cómo se dice? Darles este tipo de enseñanzas, amén.
hay un poquito de psicología, hay un poquito espiritual, ¿verdad? Pero es algo bien importante que tenemos que aprender. Ok, les decía que tenemos 3 naturalezas. La naturaleza humana, que es neutral, la naturaleza adámica, que es carnal, humana o malévola, y la naturaleza divina, que es santa. ¿Ok? Si bajan ahí en el WhatsApp, en lo que les envíen, va a estar ahí el dibujo, ¿verdad? ¿Quién gobierna en ti? Porque, bueno, esta pregunta se la hago porque más arriba dice, bueno, voy a seguir leyendo para que entiendan eso también, dice, la naturaleza humana es el carácter esencial de una persona y no se debe confundir con la naturaleza carnal. Dice, en sí tampoco es buena ni mala, es neutral. Está compuesta de los deseos naturales del hombre que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Los deseos son afectados por cualquiera que sea la naturaleza que ha reinado en el cuerpo. Lo que esté reinando en la persona es lo que va a estar gobernando en esa naturaleza. Si tienen ustedes más de lo adámico y menos de lo divino, pues claro que lo adámico es quien va a estar gobernando. Pero si nosotros vamos despojándonos de todo lo que es el adámico, todo eso que es el pecado, entonces nos vamos llenando de lo divino y eso va tomando más poder. Y eso lo hemos visto, amén. La cual nos conduciría a hacer el mal o a hacer el bien. Ok. ¿Quién gobierna en ti, el bien o el mal? Ok. Aquí vemos que está, ¿verdad? El dibujo donde está un hombre y encima de él está otro. Este es el cuerpo. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Aquí el verdecito es el cuerpo, el amarillito es el alma y el rosita es lo que vendría siendo el espíritu. Amén. Amén. Está el cuerpo, está el alma, que es la naturaleza humana, la que no tiene, ¿verdad? Es donde están todas las emociones, pero dependiendo a quién le des el control, es donde cómo van a trabajar tus emociones, ¿verdad? Entonces, en el espíritu es donde está la naturaleza divina y la naturaleza adámica. Antes de conocer al Señor, nosotros estábamos con la naturaleza adámica. Entonces, nosotros estábamos en donde el pecado, todo lo que teníamos nos empujaba al pecado, nos empujaba al pecado, nos empujaba al pecado. Pero cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, viene la naturaleza divina a posar en nuestro espíritu y es donde hay una guerra, hay un conflicto. Amén. Amén. Está la guerra entre los malos espíritus y el Espíritu Santo que viene y posa dentro de nosotros. Amén. Entonces, la naturaleza, entonces esto de acá, el verdecito, les puse que era la naturaleza divina de Dios, ¿verdad? Y el que está acá abajito es la naturaleza adámica, ¿verdad? Como poniéndolo así como ejemplo. Pero estas dos vienen a estar en el espíritu. Estas dos naturalezas vienen a estar en nosotros y a quien nosotros le demos el poder es quien va a estar gobernando en nosotros. ¿Ok? Espero que con esta ilustración hayan entendido un poquito los que les estoy tratando de decir. Nosotros venimos con la naturaleza adámica. Entonces aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y viene en nosotros el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero como decíamos en la mujer sabia,
esta casa está sucia, está destruida, hay basura, hay ratones, hay ¿qué no habrá en la casa que está ahí abandonada por mucho tiempo? Amén. Entonces, esa casa está contaminada. Entonces, ¿cómo va a morar el Espíritu Santo en una casa que está así? Necesitamos limpiar esa casa. Necesitamos sacar todo eso para que esa casa entonces se vaya construyendo como lo estamos viendo, ¿verdad? Levantando, ¿verdad? Con los 7 pilares, esa casa, ¿verdad? Que va a ser la sabiduría, ¿ok? Entonces, dice que nosotros le demos el poder, ¿verdad? Si nosotros seguimos con ese hombre, con esa naturaleza adámica, la naturaleza adámica es el viejo hombre. Es heredada del pecado. Es lo que causa el deseo de pecar. Una persona salva, nacida de nuevo, toma posesión de la naturaleza divina de Cristo y es cuando comienza esa batalla. Como le decía, viene el Espíritu Santo y es cuando comienza esa batalla. Esa batalla interna espiritual es el resultado de la naturaleza divina que toma posesión del territorio antiguo de la naturaleza adámica. Viene el Espíritu Santo a tomar posesión de este territorio que soy yo, antiguo, con pecado, con iniquidades, con falta de perdón, con coraje, con odio y todo eso que venimos arrastrando. Entonces va a haber un conflicto porque la carne, el pecado no va a querer ceder. Necesitamos rendirnos, necesitamos soltar, necesitamos liberar, necesitamos sanar, necesitamos sacar todo eso que está ahí para que entonces sea levantado el santuario que somos nosotros, la iglesia de Dios que somos nosotros. Dice en Gálatas 5:17, ¿verdad? Confirmando lo que le estoy diciendo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, que hay ese conflicto, esa pelea, pero a quien tú le des el poder, es el que va a estar gobernando en ti. Amén. Amén. Entonces venimos, ¿verdad? Como les decía, desde el vientre de nuestra madre y en cada etapa de nuestra vida, pasamos por situaciones y circunstancias positivas o negativas que nos van formando nuestro carácter y personalidad. Amén. Que estábamos hablando, que es lo que tenemos que cambiar, nuestro carácter, nuestra personalidad. Tenemos que cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. Dice, pero muchas de estas quizás nos causan traumas y forman heridas muy profundas en nuestra alma. Todo lo que nosotros quizás pasamos, todo lo que nosotros quizás vivimos como yo, ¿verdad? Hay heridas, son traumas. Hay heridas muy profundas que el Señor tiene que sanar. Y todo es por medio del perdón, dice, pero dice, el resentimiento y dolor, dice, causado, van creando en nosotros raíces muy profundas de amargura. O sea, cuando hay una falta de perdón, todo ese dolor, todo ese resentimiento, todo ese coraje, toda esa ira, va haciéndose raíces de amargura dentro de nosotros. Entonces necesitamos cortar y como les decía, depende de la personalidad, depende, ¿verdad? De la persona, cómo es que se haya formado. Hay personas que por causa de estas situaciones que pasaron, se vuelven alcohólicas, se vuelven drogadictas, se vuelven prostitutas. Entonces vienen al Señor y pues lo liberan de la prostitución, lo liberan del alcoholismo, de la drogadicción, pero no fueron a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que los empujó al pecado? Porque la iniquidad
lo que está ahí, la raíz que está ahí, es lo que te va a empujar al pecado. El dolor que te causó la situación que tú pasaste en tu vida, el tener ese resentimiento, ese coraje. ¿Por qué? Porque te hicieron daño. Es lo que te empujó a ir al pecado. Entonces se cortan nada más los frutos, pero no se cortan las raíces. Y por eso es que muchas personas los empuja la iniquidad, o los empuja todo eso que traían a otros pecados. Entonces sigue viendo de todas maneras el pecado sigue gobernando. ¿Por qué? Porque no se arrancó de raíz y necesitamos cortar de raíz. Necesitamos con eso cortar todo eso, buscar el trasfondo, buscar la razón por la cual yo soy así, por la cual quizás esta persona es alcohólica, esta persona es drogadicta, la raíz, la causa que lo empujó a hacer lo que está haciendo. Amén. Entonces Amén. es importante cortar de raíz, de lo más, que no quede nada, para que entonces no brote otra vez el pecado. Dice, si en nosotros solo reina la naturaleza adámica, no podremos luchar con nuestras fuerzas al querer perdonar al que nos ofendió. Si nosotros estamos con ese odio y resentimiento, nosotros no vamos a poder con nuestras propias fuerzas. Necesitamos buscar a Dios para que sea Dios quien nos dé el perdón. Y eso lo hemos estado viendo, que es Dios quien nos va a dar el perdón. Es el que nos va a sanar, el que nos va a liberar para poder ser liberados de esa naturaleza que venimos cargando, esas maletas que venimos cargando. Esto nos causa que tengamos más odio y resentimiento, porque mientras que no cortemos eso, va a haber más odio, más resentimiento. Pero el hecho de ser salvo no implica que esto te va a cambiar tu ser dentro de ti en un cerrar y abrir de ojos. ¿Qué quiere decir? Como les decía, a nosotros ser salvos no quiere decir que así inmediatamente, tipo microwave, ya, el Señor ya me sanó, el Señor ya me liberó. No, es una decisión que tú tienes que tomar. Es algo que tú tienes que decidir que quieres cambiar. ¿A quién le vas a dar el poder? Y es cuando entonces tú le dices al Señor, Señor, estoy mal, Señor. Yo sé que he pecado, Señor. Estoy mal, Señor. Yo sé que hay falta de perdón. Estoy mal, Señor. Yo sé que he hecho esto. Y entonces tú empiezas a dárselo al Señor y empiezas a pedirle que te dé el perdón y que te dé la sanidad, que te dé el perdón así que te ofendió, o pedirle perdón si tú has hecho algo, ¿verdad? Y entonces es cuando empieza el Señor, pero es un proceso, es una decisión que tú tienes que tomar. Pero el perdón no es un sentimiento, emoción, es una decisión, ya lo hemos hablado, que tú tomas y es Dios, y que es Dios quien tratará, te traerá a ti el perdón, que es la medicina que sanará tu alma. Dice, y esto es un proceso por el cual tú tienes que pasar. Es un proceso doloroso, pero tenemos que pasar. Venimos cargados de iniquidades, ¿verdad? La iniquidad es la semilla malévola que es sembrada cuando estamos en gestación, que estamos siendo, ¿verdad? En el vientre de nuestra madre. En ese momento, el bebé se le pone esa semilla, es sembrada esa semilla. Iniquidad es de todo lo malo que hicieron tus generaciones. Tu tercera, segunda, primera y cuarta, hasta más atrás de la primera, o sea, ir hacia atrás. Tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, hasta atrás. Amén. Toda esa maldición, porque dice la palabra de Dios que la maldición pasará de generación en generación, de la primera hasta la cuarta. Y si no se corta, sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que tú cortas esa maldición, esa iniquidad, y ya no pasa a tus hijos, ya no pasa a tus nietos. Amén. Y entonces tiene que ser cortada. Entonces, venimos cargados de iniquidades, venimos de fruto de la carne, pecados, falta de perdón, trauma, dolor, tristeza, etcétera. Venimos con esas maletas llenas de todo eso. Dice, pero conforme tú vayas dando todo esto a Dios y vas siendo sanado,
tu ser se va llenando del fruto del Espíritu Santo. Y es también cuando vamos siendo liberados del alma y de toda iniquidad, o sea, sanados, liberados del alma y de las iniquidades. Cuando tú vas haciendo todo eso en tu vida, él te va llenando el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver y examinarnos el fruto de la carne. Ok, y ver qué es lo que yo tengo, ¿verdad? Saber yo misma, ser sincera conmigo misma y decir, es que yo tengo esto, Señor, quítamelo, Señor, buscar el trasfondo, buscar la razón porque yo soy así y cortarlo de raíz. Amén. Dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Somos creación divina de Dios. Pero el pecado de Adán nos apartó de Dios y vino nuestro Señor Jesús y pagó el precio para nosotros poder ir al Padre por medio de él. En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos imagen divina de Dios. Ahí más adelante, ¿verdad? Está el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el fruto del Espíritu, y lo que es de la carne. Más adelante, ustedes ven ese árbol, buscan en la Biblia también y ven qué es lo que hay en cada una de nosotros. Vemos, yo tengo que seguir viendo, ¿verdad? Ok. El carácter humano, carácter de Cristo. Hemos visto que nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Por qué mi carácter es así? Es como estábamos leyendo al principio. Las circunstancias, las experiencias, lo que tú viviste, lo que tú has pasado en tu vida, es lo que te ha estado haciendo el carácter en ti, tu personalidad, tu condición humana que abarca tu carácter, tu personalidad, como tú eres. La condición humana que ha llegado a ser es definido en lo que es tu carácter y lo que es tu personalidad. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser como nuestro Señor Jesús. Amén. Cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. Amén. En Efesios 4:13, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo vimos el lunes, creo. Que este es el propósito de Dios. Amén, que está en Efesios 4:13. En Filipenses 3:12 al 14, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo, su llamamiento, su propósito, llegar al propósito, llegar al llamamiento, llegar a que el propósito de Dios, el deseo de Dios, que seamos como su hijo, se cumpla en mi vida. Yo quiero seguir avanzando, pero tengo que ir quitando todo obstáculo, tengo que ir quitando toda barrera, tengo que ir quitando toda falta de perdón, tengo que seguir siendo liberada, tengo que aceptar primero que nada que sigo mal, porque como dice la palabra de Dios, dice, no es que ya haya conseguido todo, no es que yo ya lo haya conseguido todo,
No es que yo haya dicho, no, ya estoy bien porque ya no tengo nada malo, yo no tengo falta de perdón, yo ya estoy bien, yo ya Dios me cambió, ya de mí ya no hay nada que cambiar. No, siempre va a haber algo. Y tenemos que seguir escudriñando, tenemos que seguirle pidiendo al Espíritu Santo que siga escudriñando nuestros corazones, porque siempre va a haber algo bien escondido que el Espíritu Santo va a decir, mira, aquí está, mira, no perdonaste, mira, cometiste este error. Siempre, porque somos seres humanos y no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo decir, yo estoy bien y no necesito sanidad. Yo estoy bien y no necesito liberación. Yo estoy bien y no necesito perdonar. Yo estoy bien y yo estoy bien y yo estoy bien. Y no, no es así. Amén. Tenemos que seguir avanzando a llegar al llamamiento, al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Dice, por eso la importancia de que pasemos por el proceso de ser sanados y liberados para ir despojándonos del viejo hombre, el cual veníamos cargando antes de conocer a Dios, y ser renovados al nuevo hombre, creación divina de Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que todas las cosas viejas pasen, tienes que tomar tú la decisión de que todo eso salga de ti. Amén. 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 Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de todas esas maletas, de todo esto que traemos cargando, que venimos quizás desde el vientre de nuestra madre, quizás hay algo de la niñez, puede que haya muchas cosas y no nos acordemos, de nuestra adolescencia, de nuestra etapa adulta, seguir escudriñando. Dice la palabra, dice, desde antes de la creación del mundo, nuestro Padre Dios ya nos había escogido como sus hijos. Su propósito en la creación del hombre fue hacernos a su imagen y semejanza. Y esta no es la persona que somos ahora. El propósito de Dios cuando formó al hombre, cuando hizo la mujer a su imagen y semejanza, es el propósito que él todavía tiene y quiere cumplir en nosotros ahora. Por eso mandó a su hijo a morir por nosotros para cumplir ese propósito y que nosotros lleguemos a ser creación divina de Dios a su imagen y semejanza. Amén. Dice en Efesios 1, desde el versículo 3, dice hasta el 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Gloria a Dios. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo. Las mismas bendiciones, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo tiene, es lo que nosotros tenemos. Él nos mira como su hijo. La herencia, todo lo que es de su hijo es de nosotros. Lo mismo. Él nos escogió, dice, él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Ese es el propósito, que seamos santos sin mancha delante de Él, que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Él. Por eso mandó a su Hijo, por medio de Él, nosotros poder ser hijos de Él. Y poder llegar a Él y poder recibir la bendición y la promesa que Él tiene para nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Pero todo lo que tenemos guardado dentro de nosotros es lo que se va a reflejar. Lo que tienes en tu corazón es lo que va a salir de tu boca. Amén. Mientras guardemos odio y falta de perdón en nosotros, habrá raíces de amargura que nos tendrán atados. Y estas son obstáculos que no no permiten que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. O sea que todo eso que tenemos dentro de nosotros son obstáculos. Es lo que no nos ha podido llegar a alcanzar al propósito. Es lo que no nos ha podido dejar ir y ser llevados a esas dimensiones sobrenaturales en las cuales nos quiere llevar. Porque cuando nosotros seamos dimensionados a esos niveles de gloria, nosotros vamos a estar a cara con el amado. Nosotros vamos a estar a cara con nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver cara a cara porque vamos a sumergirnos en su presencia. Nos vamos a sumergir en esas dimensiones. Pero si hay obstáculos, si hay cosas que no nos permiten, va a haber topes. No vamos a poder seguir subiendo. Necesitamos quitar todo eso para poder seguir llevándonos a esas más y más y más dimensiones de gloria dentro de nosotros. Amén. Amén. Dice, existen muchos tipos de personalidad diferentes. Cada persona es especial porque no existe copia alguna de nosotros. O sea que aunque nosotros, la vida nos haya formado con el carácter que tenemos, la personalidad que tenemos, no hay copia de mí, no hay copia de ninguna de ustedes. Somos especialmente un diseño especial que Dios hizo. Hasta en eso Dios nos hizo especiales. Porque solamente hay una Joy y una hermanita Mari y Ibis y Giovanna y Mireya. Amén. Chari. Y Shari, amén. Y Dulce María y Ibero. Gladys. Ibero y Gladys y todas, amén. Amén. Ok, dice, hace 400 años antes de Cristo, Hipócrates describió 4 tipos de temperamentos. Dice que hay el sanguíneo, de humor variable, o sea, que cambia muy fácilmente de humor, de carácter, que es así, voluble, variable. El melancólico, que es triste, soñador. El colérico, impulsivo, voluntarioso. El flemático, apático y frío. O sea, esto estamos viendo ya como psicológicamente hay 4 tipos de personalidades, ¿verdad? Pero cada persona tiene algo, un poquito de acá, poquito de allá y cada persona es diferente. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. Dependiendo de la personalidad de la persona, cada uno va a actuar de diferente manera dependiendo de la circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. O sea que una persona es un patrón, ¿verdad? Depende cómo piense, de los sentimientos, o sea, que caracteriza una persona, dice, o sea, cada persona es diferente. Y cada uno de nosotros tenemos
actitudes, tenemos cosas diferentes que nos caracterizan. Amén. A cada Amén. uno. Amén. Y que tienen una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo tal que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad. Amén. Entonces, cada persona va a actuar de diferente manera en una misma circunstancia. No todas vamos a reaccionar igual. Cada persona es diferente. Entonces llegamos a la conclusión de la vida, nos va formando o construyendo nuestra personalidad. O sea, la vida, las circunstancias nos va formando y nos va construyendo nuestra personalidad y nuestro carácter. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos, dependiendo cómo lo hayamos tomado, es lo que nos va a hacer la personalidad y el carácter, pero que no es ni la personalidad ni el carácter que Dios tiene. El propósito de Dios es que seamos como nuestro Señor Jesucristo, con el carácter de Él. Amén. Amén. Dice en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque a los que Dios conoció de antemano, no a todos, son sus escogidos, no a todos, Dios los escogió. Así que hay que aprovechar y darle gracias a Dios. Amén. Nosotros somos esos que Dios escogió. Y si tú no tomas esa bendición, esa honra, ese honor que Dios te está dando, y tú quieres seguir siendo la misma, te estás perdiendo de una bendición bien grande. Depende de ti. Depende de ti. De que tú tomes y arrebates esto que Dios te está dando. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero, yo soy. No quiero, yo soy, yo lo declaro, yo soy y yo quiero ser cambiada. Yo quiero ser transformada. Para ser transformado según la imagen de su Hijo. Yo quiero ser transformada. Necesitamos una transformación en nosotros, un cambio en nosotros. No podemos seguir siendo las mismas, no podemos. Tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero es decisión tuya, es decisión mía. El querer que Dios haga esa transformación que Dios dice que va a hacer en nosotros. Porque Dios no va a hacer nada que tú no quieras hacer. Dios no va a hacer nada que tú no aceptes que tú necesitas. Amén. 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 Y cerramos con esto y vamos a seguir adelante. Y aquí vamos a estar las que tengamos que estar. Amén. Amén. Gloria a Dios.